¿Y cuál es la opinión en torno a este tema? Nos acompaña Víctor Ronquillo para analizarlo mucho más a fondo. Víctor, muy buenas noches. Buenas noches, pues muy contento de estar aquí y es determinante la presencia de Michelle Bachelet en estos momentos en la que hay que decirlo, la información es muy, digamos, acelerada en los recientes meses, pero al final de cuentas este gobierno inicia y es determinante la presencia de la alta comisionada en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, porque sin duda, de alguna manera, a partir de esta relación, de los macroconvenios que se están firmando, se establecerán, eso es lo que uno quisiera, nuevas políticas públicas en torno a esta realidad singular, determinante, a esta crisis de vigencia de los derechos humanos que vivimos en este momento en México. Yo quisiera también destacar, además de la presencia de Michelle Bachelet, la importancia de las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos que se han reunido con Michelle Bachelet. El día de ayer, por ejemplo, en Saltillo se llevó a cabo una reunión determinante, una reunión muy importante con los familiares de las personas desaparecidas, una reunión que de alguna manera marca un antes y un después en esta lucha, en este trabajo fundamental de intento de recuperar con vida a estas personas desaparecidas. Y luego lo otro, y con eso vale la pena concluir, la importancia de que se firme un convenio para esclarecer los hechos ocurridos en Ayotzinapa. Ahí está, y algo determinante en este convenio que se firma hoy en la mañana, se atenderá de manera fundamental la parte de las investigaciones, con lo cual, pues bueno, ahí hay muchos elementos que seguramente se tomarán en cuenta en relación a estas investigaciones, pero por hoy hemos concluido.